vamos a orar y vamos a dar lugar a lo más importante, que es la palabra del Señor. ¿Oramos? Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias por esto, Padre. Gracias porque podemos reunirnos, Señor, libremente y poder abrir tu palabra, Señor, en este contexto que nos das de poder juntarnos, sabiendo otros lugares donde no es tan fácil. Y te pedimos por esos hermanos, Señor, que permanezcan firmes, Señor, y te damos gracias porque podemos reunirnos a escuchar tu voz, Señor, y queremos que tú nos hables a través de tu palabra. Queremos escucharte, Señor, y queremos saber qué es lo que tú quieres decirnos a nuestros corazones. Queremos aprender de tu voluntad porque queremos hacer tu voluntad, Señor. Te pido por aquellos hermanos que están de salud, Señor, mal de salud, que tú puedas cuidar sus vidas, su cuerpo, Señor, y que cuides sus corazones. Anima sus corazones, Señor, a través de tu palabra. Te doy tantas gracias, Señor, por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo y vamos a ir al capítulo 8. Al capítulo 8 y vamos a estar viendo un evento que impactó la vida de los discípulos, y no solo de los discípulos más cercanos a Cristo, sino que de mucha gente que estaba al lado del Señor. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Vamos a leer capítulo 8, versículo 23 al 27. Dice así la palabra del Señor. Y entrando él a la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Muy bien, vamos a estar viendo algo esencial en la vida del creyente, que es la confianza, la fe genuina en nuestro Señor. Hablando de una fe que confía absolutamente en todas las áreas, a Dios. Y a veces nosotros como cristianos, obviamente decimos nosotros, tenemos una relación personal con el Señor, y es así. Tenemos una relación personal con Dios y estamos muy cerca de Dios. Y Dios obviamente se relaciona con nosotros. Pero hay momentos en la cual la desconfianza viene a nuestras vidas. Y puede ser por diferentes situaciones, diferentes circunstancias, diferentes eventos en nuestra vida. Y esto puede pasar a cada uno de nosotros. Y es lo que le pasó a los discípulos. El Evangelio de Mateo tiene el propósito general de mostrar a Cristo como Rey absoluto de todo. Y vemos eso en todo el Evangelio. Cristo como Rey por sobre todas las cosas. Y versículos anteriores del capítulo 8, vemos cómo Cristo es Rey por sobre las enfermedades, vemos que es Rey por sobre la naturaleza, vemos cómo es Rey sobre el mundo espiritual, y vemos que es Rey por sobre la muerte y por sobre el pecado. Vemos que Él reina en todas estas áreas, y no solo, en absolutamente todo. Y vemos ahí, desde empezando el capítulo 8, vamos a leer los títulos nada más de las secciones
que nos muestra. Fíjense, Jesús sana a un leproso. Jesús sana a un leproso. Jesús sana al siervo de un centurión. Jesús sana a la suegra de Pedro. Y después vemos los que querían seguir a Jesús. Vemos cómo Cristo viene dando toda su enseñanza, luego empieza a hacer los milagros que nosotros conocemos y vemos cómo Él tiene potestad por sobre todas las cosas. Y Él está queriendo mostrar específicamente esto, no solo al pueblo de Israel, no solo a los judíos ni a los fariseos, sino que quiere afirmar la fe de sus discípulos. Los milagros tienen este propósito central: afirmar la fe de los discípulos y decir: yo soy Dios, yo soy el Mesías, yo soy el Rey por sobre todas las cosas. Y esto están viendo los discípulos muy de cerca. Ellos andaban constantemente con Cristo, todo el tiempo. Donde iba el Señor, ellos estaban. Ellos eran sus discípulos, sus seguidores más cercanos. Y vemos que después de todo esto, que el Señor hizo los milagros y dio las enseñanzas, el sermón del monte, y mucha gente quería seguirle a Jesús. Decía: wow, este verdaderamente es un maestro. Este hombre es el Señor, decían. Y vemos ahí en el versículo 18 del capítulo 8 hasta el 22, cómo muchas personas querían seguir a Jesús. Te queremos seguir, queremos ir hacia donde vos vas. Y es donde el Señor le dijo cuál es la verdadera forma de seguirle a Él. Y después vemos un día entero que Él tiene de estar haciendo milagros y de ministrar personas. Y Cristo es completamente Dios y completamente hombre. Él se cansaba, Él se agotaba, Él tenía sed, tenía sueño, y a este punto Él estaba verdaderamente cansado. Y mucha gente quería seguirle, se le amontonaron en la orilla del mar. Y Él, ¿qué dijo? Vamos a ver ahí, ya adentrándonos al pasaje, versículo 23. Y entrando a la barca, sus discípulos le siguieron. Los que trajeron para anotar, el título del mensaje es Cristo reina sobre todo. Cristo reina sobre todo. Y en el primer punto vamos a ver, siguiendo al Rey. Siguiendo al Rey. Vemos, como le había mencionado antes, todos querían seguirle, se le amontonaron: queremos seguirte. Él estaba cansado. Le dijo a la multitud la verdadera forma en seguirle a Él y a un hombre que se le acercó. Y vemos que los discípulos le seguían a todos lados donde ellos iban. ¿Somos discípulos nosotros del Señor? ¿Le seguimos al Señor? La respuesta debería ser sí. Y si no, tenés que seguirle verdaderamente a Él. Nosotros somos seguidores de Cristo. Y acá vemos que los discípulos más cercanos que estaban presentes a Él, le estaban siguiendo. Y entrando al mar, versículo 23, y entrando a la barca, sus discípulos le siguieron. Y fíjense que no solo los discípulos le siguieron, vamos a ver en Marcos cómo relata esto de forma más detallada. Si pueden, acompáñenme a Marcos 4, 35 al 36. Mucha gente quería seguir a Jesús y mucha gente le seguía. Y los discípulos le seguían constantemente al Señor. Fíjense en Marcos 35, 36, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despedida a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. No eran solo los discípulos que estaban dentro de la barca, sino que otras barcas le siguieron a él. Vamos a seguir al Maestro, vamos a seguir a Cristo. Vamos a seguir a este gran Maestro, a este hombre que hace milagros. Vamos a seguirle. Le siguieron también.
Y como le decía, nosotros seguimos a Cristo en absolutamente todo. Estamos con Él constantemente. Todas las mañanas, todo el día, todas las noches, estamos con Él y Él con nosotros. ¿Ven esa relación que tenemos? Y esa relación que tenían los discípulos con Él. Entonces, el primer punto era siguiendo al Rey. El segundo punto, una gran tormenta con el Rey. Como constantemente estaban con Él, ahora estaban en el mar, luego ya de despedir a la multitud, luego de un día cansador del ministerio, ellos se adentran al mar. Versículo 24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. En el mar de Galilea, por su geografía y algunos elementos climáticos, se presta para que las tormentas se despierten en un momento a otro. Se despiertan así. Imagínense ahí barqueros, pesqueros, están haciendo su trabajo, pescando, y en un momento se cubre el cielo y empieza una tormenta. Esto era muy normal, muy común en esa región. Y la mayoría de las personas que estaban ahí en ese barco, ¿a qué se dedicaban? ¿Cuál era su trabajo anterior? Eran pescadores. Y ellos conocían muy bien los barcos, conocían muy bien las aguas, las regiones y las tormentas. Conocían muy bien las tormentas. Y estaban ahí con él. Entonces esto era tan común. Fíjense, empieza Mateo diciendo esto, y he aquí. Acá nosotros en la Reina Valera nos aparece he aquí, pero en el texto original esto es un verbo. Se ve como un verbo, pero nosotros lo vemos ahí, no se ve como un verbo, y he aquí. Pero en el idioma original, Mateo está queriendo decir mirá, con un énfasis de decir, mirá lo que está por suceder ahora. Y nos da la idea de una orden. Este verbo que da Mateo es una orden. Te ordeno a que veas lo que va a suceder ahora, porque es tremendo, en otras palabras. Mateo diría, mirá, te obligo a que mires esto porque es impresionante lo que va a pasar ahora. Mateo te quiere dar el énfasis de la magnitud, de la gravedad que va a pasar ahora. Y he aquí, dice, que se levantó en el mar una tempestad tan grande. Una tempestad tan grande, esa palabra la conocemos como seísmos en el griego, significa seísmos, y nosotros de ahí sacamos la palabra sismos. ¿Y qué significa sismos? Movimientos sacudidores. Es como que Mateo te está diciendo, mirá la gravedad de lo que está pasando, mirá esto. Se levantó una tormenta tan grande que todo se movía. La barca se movía de acá para allá y en el griego nos da de una forma constante. Nos está diciendo constantemente se estaba moviendo la barca por esta tormenta. Todo el tiempo se movía. No paraba ni un momento, no paraba ni en un segundo. Y era tan grande esta tormenta. Él te quiere dar este énfasis. Es muy grande la tormenta que vino. Y en ese momento era como viajar en colectivo, en avión, los barcos, ¿no? Era muy común en ese entonces. Todos conocían las tormentas. Nosotros conocemos las tormentas cuando vamos en el auto. A muchos conocen las tormentas cuando van en el avión. Y saben, bueno, la tormenta estuvo más o menos, se movió un poquito el avión. Y en ese momento también era normal. Entonces Mateo dice, la tormenta que vino era extremadamente grande. Era muy grande lo que vino. Se movía todo y nos da más detalles. Dice que las olas cubrían la barca. Cubrían la barca, eran mucho más grandes que el barco donde estaban.
Y no solo que cubría, sino que se estaba metiendo agua dentro de la barca. Y también este verbo en el griego es constantemente. Todo el tiempo se movía la barca y todo el tiempo se estaba metiendo agua, constantemente. En Marcos, nos da un detalle muy específico. Marcos 4:37. Dejen el dedo porque vamos a ir constantemente a Marcos, que detalla más acerca de esta historia. Fíjense, Marcos 4:37 dice lo siguiente: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. ¿Qué significa esa palabra anegaba? Significa llenar por dentro. Básicamente ya se estaba llenando el barco. Ya miraban para abajo y no, ya estamos, ya. Se metió todo el agua, el viento, las olas. Y ahí donde Mateo dice, mirá, esto es sorprendente. Es una magnitud muy grande de tormenta. Y fíjense este contraste ahora. Pero él dormía. ¿Quién dormía? Jesús. Jesús estaba durmiendo. Estaba demasiado cansado. Antes no había Uber, no había bicicletas. Se caminaban kilómetros y kilómetros, la gente. Jesús estaba muy cansado. Como les dije, completamente Dios y completamente hombre. Jesús, después de un largo día de ministerio, él dormía en la barca. Y me imagino ahí los discípulos con las velas tratando, a ver, Jesús, tomar. ¿Y Jesús? Durmiendo. Pero él dormía. Este pero es importante. Nos está mostrando toda la gravedad del asunto, pero él estaba durmiendo. Él dormía. Era muy grande el cansancio. Muy bien, en primer lugar, hemos visto, siguiendo al rey. En segundo lugar, una gran tormenta con el rey. En tercer lugar, el cuestionamiento al rey. El cuestionamiento al rey. Versículo 25. Dice lo siguiente: y vinieron sus discípulos y le despertaron, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Muy bien, ellos estaban en medio de toda la tormenta, ya el barco se estaba por hundir, ellos ya dijeron acá, ya está, ya no hay nada que hacer. Él dormía, Jesús estaba durmiendo, y acá ellos vienen y dicen, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y vinieron sus discípulos y le despertaron. Vieron que él estaba durmiendo y todos los discípulos fueron a levantar a Jesús, a despertarlo. Jesús, gritando más fuerte que las olas, Jesús, despertate. Jesús, despertate, por favor. Hay una tormenta. Y le despertaron diciendo, Señor, Señor. Esa palabra Señor quiere decir dueño, amo, soberano por sobre todas las cosas. De esa forma llamaron a Jesús. Soberano, Rey de todo, despertá. Despertá, soberano. Hay una tormenta. Sálvanos, que perecemos. Estas palabras parecen muy piadosas, ¿no? Señor, salvanos, que estamos pereciendo. Salvanos, que ya está, nos estamos muriendo. Ellos fueron a la persona correcta para pedirle que les salve.
de esa situación tan extrema. Y parecen palabras muy piadosas de los discípulos, pero detrás de esas palabras hay una desconfianza absoluta en Cristo. Y recuerden que ellos son los seguidores de Jesús, los más cercanos, los que habían visto los milagros, los que habían oído las enseñanzas. Ellos estaban ahí, presentes, pero detrás de esas palabras piadosas había una desconfianza muy grande en el que ellos habían llamado Señor. Fíjense por qué. Sálvanos. Esa palabra sálvanos es líbranos. Sálvanos de algo. Y sabemos de qué quería que sean salvos. Pero esta palabra en el texto griego es una orden. Jesús, sálvanos. Jesús, te ordeno a que nos salves ahora. Eso le estaban diciendo los discípulos. Era una orden. Salvanos, Jesús. Ahora, dale, salvanos. Estaban acá como nosotros, a veces, Señor, hace algo. ¿Qué pasa? Hace algo, dale. Te ordeno a que muevas todo, no sé, pero hace algo. Ordenamos a Dios a veces a que haga cosas. Queremos que Él se mueva conforme a nuestros propios intereses. Los intereses de los discípulos eran no morir. Y acá ellos van y le ordenan: Jesús, vos tenés la obligación de salvarnos. Dale, salvanos, le decían. Y luego agregan que perecemos. Déjenme acá ser un poco técnico porque tengo que explicar a qué se están refiriendo con perecemos. La palabra perecer es ya nos estamos destruyendo. Y en el texto original algo que se llama indicativo, que quiere mostrarnos algo real y absoluto. En otras palabras, ellos están diciendo: ya morimos, ya está, ya no hay nada que vos puedas hacer porque ya nos morimos. Fíjense cómo detrás de esas palabras piadosas de Señor, salvanos, que vamos a perecer, están diciendo: te ordeno a que nos salves ahora porque ya no hay nada que vos puedas hacer porque vamos a morir. ¿Hay alguna clase de confianza verdadera en decir a Dios: sálvame, pero igual ya está, ya no hay nada que vos puedas hacer? No hay ni una confianza ahí. Detrás de esas palabras piadosas había incredulidad, no había fe genuina. El miedo de las olas y del morir les había inundado. Y ellos estaban viendo más las circunstancias de alrededor que al que estaba con ellos. No había nada piadoso en esas palabras. Salvanos, pero igual ya no hay salida, le estaban diciendo los discípulos. Fíjense en Marcos, como también detalla un poco más esta palabra, Marcos 4:38. Búsquenlo y vamos a leer ahí. Marcos 4:38 dice: y él estaba en la popa, nos da más descripción de dónde estaba durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado que perecemos? Esa palabra cuidado nos da la idea de decir: ¿a vos no te importa lo que nos está pasando? ¿No te está interesando lo que estamos viviendo? Jesús, salvanos, pero a vos no te importa, estás durmiendo, Jesús. No tenés cuidado de nosotros. ¿Cuántas veces se nos pasa eso por la cabeza? El decir: ¿por qué, Jesús, pasan estas cosas? Vemos las noticias: ¿por qué, Jesús? Vemos nuestras situaciones: ¿por qué, Jesús, si yo te estoy sirviendo? ¿Por qué, Jesús, la enfermedad?
¿Por qué, Jesús, mi vida de esta forma? ¿Por qué? Explícame por qué. Y alzamos nuestro puñito y decimos, y reclamamos al Rey nuestros supuestos derechos. Derecho a vivir ellos tenían, y ellos estaban reclamando ese derecho a vivir. No tenés cuidado de nosotros, Jesús. No había ni una clase de piedad, de confianza en eso. Y ellos eran sus seguidores, habían visto todos los milagros que Jesús había hecho para afirmar su fe, para decir, yo soy Dios, yo estoy acá con ustedes. Yo di mi palabra, tanto en el Antiguo Testamento, como ahora le estoy dando mi voz audible, créanme. Y ahora van y le dicen, no tenés cuidado de nosotros. Se olvidaron absolutamente de todo lo que Jesús había hecho y de lo que había dicho. Y no había una confianza absoluta en él. Fueron al hombre indicado de una forma incorrecta. Fueron, pero con temores más grandes, con desconfianza, en reclamarle y decirle, vos no tenés cuidado de nosotros, a vos no te interesa, vos no me entendés. Muchas veces podemos decir a Dios, vos no me entendés, no entendés por las luchas que paso, no entendés las tentaciones que tengo. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando estuvo siendo tentado, Él nos mostró que Él también fue tentado y Él es nuestro sumo sacerdote. Entiende más que cualquier otra persona. Ese fue el propósito de la tentación. Porque todo sumo sacerdote tiene que entender la tentación, el sufrimiento del que está al lado para acercarse a Dios, decir, yo le entiendo lo que le está pasando, por eso voy a vos, por eso voy a ti, Dios. Y Jesús es nuestro sumo sacerdote, Él entiende absolutamente todo. Así que no podemos decir, Dios, vos no me entendés, vos no tenés cuidado de mí. Reclamamos a Dios nuestros supuestos derechos. Y es lo que estaban haciendo estos discípulos. No tenés cuidado. Vemos, en el primer punto hemos visto siguiendo al Rey. En segundo lugar, hemos visto una gran tormenta con el Rey. En tercer lugar, hemos visto el cuestionamiento al Rey. Y en cuarto lugar, la falta de confianza en el Rey. La falta de confianza en el Rey. Versículo 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Acá empieza a hablar el Señor Jesús. Acá empieza a hablar aquel que estaba durmiendo y que ellos fueron y levantaron. Acá empieza a hablar Dios. Y le dice, ¿por qué teméis? Esta palabra teméis significa temor con espanto o sobresalto. Y literalmente en el texto original nos muestra de esta forma, cobarde. Pablo, ¿vos estás diciendo que Jesús le dijo cobarde a los discípulos? Sí, eso le dijo. Le dijo, ¿por qué están siendo cobardes? A veces representan a Jesús como, no sé, como un robot ahí sin sentimientos, sin emociones, sin expresiones. Jesús le dijo, ¿por qué están siendo cobardes ustedes? Están siendo cobardes. Esa palabra usa. Y le dice, hombres de poca fe. Y esta es una palabra compuesta. Oligos pistos significa. Oligos es pequeño o diminuto. Y pistos es fe o confianza. Literalmente está diciendo, hombres de poca confianza
en Cristo. Hombres de poca confianza en Dios. ¿Y qué es la confianza en Dios? ¿Cuál es la fe en Dios? ¿Cuál es la fe que nos muestra la Biblia que tenemos que tener a Dios? Y es la confianza y la fe en su palabra. No es que mientras más cierro el ojo y pienso que va a pasar, pasa, porque yo le pedí a Dios. Eso no es bíblico. La fe bíblica es creer en las promesas que Dios nos dejó en su palabra. Dios dejó mucho para estos discípulos en el Antiguo Testamento, de que iban a estar con ellos, de que lo iba a cuidar en las tempestades. Pero ellos no estaban teniendo la confianza en aquellos él seguía. En esas personas que seguían a Cristo, ellos no estaban teniendo confianza. Y nosotros también decimos seguir a Cristo, decimos pasar tiempo con Cristo, decimos hacer la voluntad de Cristo, pero a veces llegamos como los discípulos y decimos, Señor, ¿por qué pasa esto? Sálvame, vos no tenés cuidado de mí, estoy pereciendo. No estamos teniendo confianza en Dios. A veces usamos palabras que son piadosas, pero nuestro corazón está lleno de desconfianza, está llena de inseguridad, está oligospistos. Tenemos poca confianza en Cristo, en que Él pueda hacer lo que Él quiere y lo que Él sabe hacer. Decimos seguirlo, pero no tenemos puesta la confianza en Él. Fíjense. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Acá en la Reina Valera, en el español, vemos que dice levantándose. Y nos da la idea de que, bueno, a primer parecer, bueno, Jesús se levanta y reprende. Pero en el texto original nos da la idea de que lo levantan a Él. La acción que hace acá recae sobre Jesús. O sea que vinieron los discípulos y lo levantaron a Jesús. Lo agarraron de los brazos y lo pusieron en pie. Literalmente es traducido así, habiendo sido levantado. Jesús, habiendo sido levantado, lo levantaron a la fuerza, lo pusieron en pie. Fíjense el nivel de desesperación que tenían estos discípulos. Entre todo ahí despertá, Jesús, no tenés cuidado, ponete en pie, hacé algo, hacé algo. El nivel de desesperación que tenían. Y dice, levantándose, reprendió. Fíjense ahora el accionar de Cristo. Reprendió. Y esta palabra reprendió quiere decir ordenó rigurosamente. Ordenó rigurosamente. ¿Y qué es rigurosamente? Significa una forma severa y áspera. Pablo otra vez me está diciendo que Jesús está siendo áspero, está retando a alguien. Sí. A veces también es ver las representaciones de Jesús en películas y es así como que habla bajito, No, Jesús era completamente hombre, completamente Dios, sin pecado. Dice que Él ordenó, gritó rigurosamente al mar. No voy a gritar como gritó porque se van a asustar, pero gritó de forma severa, rigurosamente. Le ordenó, le reprendió. Cállate, le dijo. Basta, pará, le dijo. Pará. Y fíjense, una vez más, Cristo va a mostrar a sus discípulos su deidad y su poder y su soberanía por sobre todas las cosas.
y se hizo grande bonanza. Esta palabra grande bonanza nos da la idea de que como un pestañeo todo se calmó. No es que fue poco a poco, no, absolutamente todo se calmó en el momento. Como que si no hubiera pasado nada, miraron al cielo, el cielo estrellado, el mar, no es que se estaba moviendo todo acá, incluso sus pies, ya no había agua, todo, absolutamente, todo el escenario que ellos estaban viviendo había cambiado absolutamente porque Jesús se paró y ordenó. Él ordenó. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad. Porque Él es rey por sobre todas las cosas. Fíjense, en primer lugar, hemos visto, siguiendo al rey, todos le seguían, nosotros le seguimos, tenemos esa relación con Él, una gran tormenta con el rey, pasamos dificultades nosotros, Él está con nosotros. El cuestionamiento al rey en tercer lugar, cuestionamos a Dios. ¿Por qué me pasa esto? Vos no me entendés. ¿Por qué pasa esto en la sociedad? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuestionan la autoridad de Dios. Y en quinto lugar y último lugar, redireccionando nuestro temor al rey. Versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Después de todo el temor que ellos estaban teniendo a las circunstancias, al evento que estaba pasando por su alrededor, van con tanta desconfianza a Dios diciéndole, dale, levantate, hace algo, vos no tenés cuidado de nosotros, nos estamos muriendo, hace algo, pero ya está, ya no hay nada que puedas hacer. Con toda la desconfianza a Dios, lo levantan apurado de forma forzada a Dios para que haga algo. Y Él detiene absolutamente todo. Y fíjense, el temor ahora de los discípulos se redirecciona a otra persona, a otra cosa. Fíjense. Y los hombres se maravillaron. Esa palabra maravillarse es admirar, adular, asombrar. Se sorprendieron absolutamente del evento que había pasado ahí. Fíjense en Marcos 4:1. También nos explica más de la verdadera sensación, no sensación, sino de la verdadera convicción que ahora tenían estos hombres después de que eso pasó. Marcos 4:41, entonces temieron con gran temor, temieron pero con gran temor, absolutamente gran temor. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En Lucas 8:25 también. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? En Lucas también agrega este detalle del gran temor, el temor que se había redireccionado a Dios y no a las circunstancias. Y ese es el temor que debemos tener nosotros. ¿A quién estamos temiendo? ¿A nuestra tristeza? ¿A nuestra ansiedad? ¿A nuestros temores? ¿A nuestra economía? ¿A nuestra sociedad? ¿Al porvenir, al futuro? ¿A quién estamos temiendo? ¿Tenemos temor más a eso o a aquel que es rey por sobre todas las cosas y que nosotros decimos seguir? Ellos decían, somos seguidores de Cristo, somos seguidores de Jesús. Jesús le había mostrado quién era Él. Él nos muestra en su palabra quién es Él. Y nosotros vamos y desconfiamos de Él.
vamos y buscamos otras cosas y no a Él. Decimos ir a Él con palabras piadosas, pero nuestro corazón está lleno de desconfianza, lleno de incredulidad. Pero nosotros usamos palabras piadosas, pero Dios ve nuestro corazón. Sí, nos acercamos a Él, pero de manera incorrecta, desconfiando. Le vamos a pedir, pero ya ni siquiera creemos que lo va a hacer. Y eso hicieron los discípulos. Levántate, que perecemos. Pero ellos ya sabían, ellos ya en su corazón, ya no hay nada que hacer, estamos pereciendo, ya no hay nada que hacer, ya no puedes hacer nada. ¿Qué clase de confianza tenían en Cristo? Y esto lo exponían bajo presión. ¿Cómo nos movemos nosotros bajo esa presión? ¿Dónde está nuestra confianza bajo esa presión? Y esto Jesús quería mostrarle a los discípulos, quería mostrarle a ellos. Pero fíjense, ahora el temor se redireccionó y ahora ellos se preguntan, ¿qué hombre es este? ¿Qué clase de hombre es este? Dijeron ellos. Ellos ya conocían a Jesús, pero seguían viendo esto. Y ahora dicen, ¿qué hombre es este? Que aún, es importante esa palabra, que aún, porque en el griego nos muestra como una palabra de sumar algo, también. Por ejemplo, nosotros decimos, mi teléfono, también el teléfono de otro. Y en esta palabra que aún nos muestra eso, sabiendo que ellos habían visto muchísimas cosas más antes, otros milagros más antes que este. Entonces dice, es rey por sobre el pecado, es rey por sobre la muerte, es rey por sobre las enfermedades. ¿Qué clase de hombre es este que hasta también la naturaleza, el universo entero le hace caso? Ellos ahora temieron en gran manera, porque el que estaba en el barco con ellos era el creador del universo. Era Dios mismo que estaba frente a sus ojos. Y estos hombres habrán quedado más helados que el mar mismo, de un temor no solo reverente, sino de un temor de miedo. Este hombre que está enfrente de nosotros es el Adonai que dice toda la Escritura que nosotros estudiamos. Ese es el Dios que nosotros decimos seguir. Él tiene poder por sobre todas las cosas. Tiene poder por sobre tu vida. Tiene poder por sobre todo el universo. Y nosotros estamos reclamando a Dios, ¿por qué pasa esto? Vos no me entendés, Dios. Aquel que sabe qué vas a pensar antes de que lo pienses, ese es tu Dios. Y nosotros estamos diciendo, vos no me entendés. ¿Qué confianza estamos teniendo? Los vientos y el mar le obedecen. Esa palabra obedecen es que se someten escuchando atentamente. Todo lo que te rodea escucha a Dios. Todo pasa porque Dios lo permite. Todo pasa porque Dios así lo quiere. Y ese que tiene cuidado incluso de los pájaros, tiene cuidado de vos. Aquel que provee a los animalitos, a los leoncillos, dice la Escritura. ¿Cómo no te voy a proveer más a vos? Dice la palabra, diciendo él, Jesús. ¿Cómo mi Padre no te va a proveer más a vos? Que sos creado a imagen y semejanza, que sos mi hijo, que sos la iglesia. ¿Cómo no te voy a cuidar más a vos? Él tiene cuidado de nosotros. Salmo 135, 6, ya para ir terminando. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, y en los mares y en todos los abismos. Ese Dios es el que tiene cuidado de nosotros. Salmo 89, 9.
Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Esto estaba en el Antiguo Testamento. Los discípulos lo conocían muy bien. Dios mismo es el que está acá, el que está sosegando el mar, el que tiene control de todo. Que nuestro temor se redireccione a Dios, que nuestra confianza no sea en un gobierno terrenal, sino que se redireccione a Dios, que nuestra esperanza eterna no sea en otra cosa, sino que se redireccione a Dios. Cristo no solo es el Salvador de tu alma, sino que es el Salvador de todo en tu vida. Él murió por vos en la cruz. Él, siendo Dios, bajó a la tierra, caminó entre nosotros con el propósito de morir para pagar la deuda que nosotros debíamos pagar. Nosotros no podíamos hacer nada, ni podemos hacer nada por nosotros. Viendo Él nuestra miseria, su corazón fue movido y murió por nosotros para que nosotros tengamos vida eterna. Él provee la salvación y Él provee absolutamente todo en tu vida. Él está en cuidado de vos. Ahora meditemos en nuestros corazones de decir, estoy usando palabras piadosas, de decir, Señor, sálvame, te encomiendo esto en tus manos, que se haga tu voluntad. Pero ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Realmente estamos confiando en Dios? Ya para terminar, una pregunta de reflexión. ¿Estás siguiendo al Rey sin confianza absoluta? ¿Estás diciendo, yo soy seguidor de Cristo, soy cristiano, soy hijo de Dios? Pero estás confiando más en un gobierno, estás confiando en otros métodos, estás confiando en otra cosa que no es Él. ¿Estás teniendo una confianza absoluta en Él? ¿Completamente en Él? En segundo lugar, ¿estás temiendo más en la tormenta que en el que reina sobre ella? Hay muchas circunstancias en nuestra vida. ¿Estás temiendo más a la tormenta que a aquel que reina sobre ella? Entonces, Él reina sobre todo. Pero ¿dónde está mi enfoque? ¿En mi dolor? ¿En mi tristeza? ¿En que no, ya no puedo? Él gobierna todo. Él está por sobre todo. Debemos redireccionar nuestro temor. Si Dios es todopoderoso y reina por sobre todo, entonces ¿por qué no confiamos absolutamente en Él? Si nosotros decimos, sí, Dios soberano, Él es Dios, es el Señor de mi vida. Pero tenemos mucho miedo de perder cosas, tenemos mucho miedo del futuro, tenemos mucho miedo de absolutamente todo, menos de Él. Así que podamos meditar esto constantemente en nuestros corazones, de cómo estamos yendo hacia Él, de cuál es nuestra confianza en Él, si es absoluta o solo decimos con nuestras palabras creer en Él y confiar en Él. Amén.